Muy buenos días, profesor. Nuestro grupo de laboratorio está compuesto por Shirley Cambronero, Eduardo Mora, Daniel Rodríguez y mi persona. Nuestra investigación consiste en el análisis comparativo y farmacocinético entre los medicamentos Ritalina y atomoxetina como tratamiento para el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo más prevalente de la infancia, el cual afecta aproximadamente a un 6,5% de la población mundial infantil. Dentro de las características de este trastorno, se encuentra la hiperactividad, la impulsibilidad y la inalteración para la etapa del desarrollo del niño, la cual se presenta en niveles inapropiados. Por lo tanto, este estudio busca analizar los procesos farmacocinéticos entre los medicamentos Ritalina y atomoxetina para la comparación de su uso como tratamiento en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad en niños y adolescentes. La pregunta de esta investigación es la siguiente. ¿Existen diferencias en los procesos farmacológicos y farmacocinéticos entre la ritalina y la atomoxetina que definan factores importantes en la elección del tratamiento farmacológico para mejorar la sintomatología en niños y adolescentes con el trastorno por déficit atencional e hiperactividad? El objetivo general de esta investigación es analizar los procesos farmacocinéticos entre los medicamentos Ritalina y atomoxetina para la comparación de su uso como tratamiento en el trastorno del déficit atencional e hiperactividad en niños y adolescentes. Los objetivos específicos, el primero consta en citar los usos terapéuticos de la ritalina y la atomoxetina como tratamiento para el trastorno por déficit atencional en niños y adolescentes. El segundo, identificar las diferencias entre los procesos farmacocinéticos de la ritalina y la atomoxetina para hacer una comparación entre ambos. Y tercero, distinguir si las diferencias en los procesos farmacocinéticos de la ritalina y la atomoxetina tienen influencia con el uso u otro como preferencia de terapia farmacológica en el tratamiento del trastorno por déficit atencional e hiperactividad. La justificación de esta investigación, bueno, se considera de alta viabilidad ya que establece fundamentos factibles a la población científica para poder desarrollarse de manera más sencilla, basándose en aspectos relacionados a los medicamentos Ritalina y atomoxetina como un tratamiento de elección para el trastorno del déficit atencional e hiperactividad en niños y adolescentes. Además, es importante mencionar que esta patología tiene una alta incidencia a nivel mundial y es la principal patología en la población infantil, siendo además la causante de muchos problemas cognitivos en niños. Por lo tanto, creemos que es de suma importancia brindar una guía idónea en el manejo terapéutico de la enfermedad mediante el análisis de los parámetros farmacocinéticos entre ambos medicamentos. Como antecedentes de esta investigación, Meseguer y Vicente en el año 2013 hacen un análisis sobre la evolución que ha seguido el tratamiento farmacológico y la eficacia terapéutica de los principales fármacos recomendados para el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Por otro lado, igual en el 2013, Sotuyo y Álvarez hacen también un análisis de los factores de elección para la terapia farmacológica adecuada en niños y adolescentes con trastorno por déficit atencional e hiperactividad mediante una revisión bibliográfica. En el 2014, Cubillo hace un análisis sobre la evolución de 20 niños en el tratamiento farmacológico de atomoxetina y ritalina sobre la eficacia terapéutica en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Y por su parte, Esperón y Gómez, también en el 2014, realizan una revisión de la evidencia sobre el mecanismo de acción, la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento farmacológico del
trastorno por déficit atencional e hiperactividad en niños y adolescentes. Por otro lado, Mulas en el 2014 hace una descripción de la prevalencia del trastorno por déficit atencional e hiperactividad en pacientes con epilepsia y su interacción farmacológica entre los fármacos antiepilépticos y la ritalina y la atomoxetina como tratamiento para el TDAH. Y por último, Snirkova en el año 2016 también realiza un análisis de la utilización de la ritalina y la atomoxetina para el trastorno por déficit atencional e hiperactividad y los síntomas de la ansiedad en niños y adolescentes. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les vengo a exponer un poco sobre el capítulo número 2 de nuestro proyecto de investigación, que comprende el marco teórico. Bueno, el trastorno por déficit atencional e hiperactividad es una patología neuropsiquiátrica cuyas manifestaciones cardinales se encuentran en los dominios sintomáticos de la falta de atención e hiperactividad. Estos dos síntomas vienen acompañados por lo general de impulsividad por parte del paciente. Este trastorno ocasiona un funcionamiento defectuoso en el lóbulo frontal y en la región de los ganglios basales del cerebro del paciente. Este mal funcionamiento es debido a una carencia de dopamina y noradrenalina en ese sector del cerebro. El trastorno también produce una alteración en los receptores, haciéndolos menos sensibles a dopamina. Y en los transportadores de dopamina se vuelven hipereficaces, ya que absorben la dopamina rápidamente. Existen dos tipos de fármaco para el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Los fármacos pueden ser fármacos psicoestimulantes y fármacos no psicoestimulantes. Los fármacos psicoestimulantes, bueno, estos fármacos aumentan la excitación comportamental y fisiológica mediada por el sistema de activación reticular. Aumenta también la disponibilidad de noradrenalina y dopamina en el espacio intersináptico. Dentro de estos medicamentos psicoestimulantes se puede nombrar la ritalina. Como medicamento no psicoestimulante, bueno, estos fármacos, un ejemplo de ellos son los fármacos antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos de primera generación. Estos fármacos actúan sinérgicamente cuando son utilizados para el tratamiento de depresión y la ansiedad y actúan produciendo un aumento en el efecto de la dopamina y noradrenalina en el lóbulo frontal y en los ganglios basales del cerebro. Bueno, para hablarles un poco de la ritalina, el principio activo de ella es el metilfenidato. Su mecanismo de acción, bueno, este mecanismo se da mediante el bloqueo de la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica y aumenta la liberación de estas monominas en el espacio extraneuronal, perdón. Su dosis, bueno, el tratamiento se da a mayores de 6 años. Inicialmente la dosis es de 2.5 a 5 miligramos en el desayuno y en el almuerzo. Esta dosis se puede ir incrementando paulatinamente hasta llegar a dosis de 0.5 miligramos a 2 miligramos por kilogramo de peso, sin sobrepasar los 60 miligramos al día. Dentro de sus efectos secundarios de la ritalina podemos ver que existe tolerancia al medicamento, puede haber nerviosismo e insomnio. Está contraindicado para pacientes embarazadas, en periodos de lactancia, pacientes que padezcan del síndrome de Tourette, pacientes con glaucoma también y con pacientes hipertensos. La atomoxetina, este es un medicamento no psicoestimulante. Bueno, el principio activo es la atomoxetina y este se comercializa en el mercado con el nombre de Strattera. Este medicamento presenta una alta selectividad por los transportadores de noradrenalina. Debido a esta alta selectividad, se destaca como un inhibidor de la recaptura y del transporte presináptico de noradrenalina. Esto produce un aumento dosis dependiente de las concentraciones extracelulares
de noradrenalina y dopamina en el cerebro. Bueno, la dosis se divide en dos esquemas. Para pacientes mayores de 70 kilogramos, el inicio de la dosis es de 40 miligramos por día. Esta dosis se puede ir aumentando con el tiempo hasta llegar a una dosis de 80 miligramos por día sin sobrepasar los 120 miligramos por día. Para pacientes para pacientes con un peso menor a 70 kilogramos, el inicio de la dosis es de 0.5 miligramos por kilogramo por día y se puede aumentar paulatinamente en una dosis, en una dosis de 1.2 miligramos por kilogramo por día y no se debe sobrepasar la dosis de 1.8 miligramos por kilogramo por día. Dentro de sus efectos secundarios, más frecuentes están el dolor abdominal, la pérdida de apetito, náuseas, insomnio, y dentro de sus contraindicaciones también está contraindicado para pacientes embarazadas, pacientes en lactancia y pacientes con glaucoma. En relación a lo que es el marco metodológico, el enfoque de esta investigación se puede considerar un enfoque cualitativo de tipo revisión bibliográfica, ya que el objetivo es recopilar información en relación a los parámetros farmacocinéticos que influyen en el tratamiento de elección para el trastorno de déficit atencional e hiperactividad en niños y adolescentes, en los cuales se realiza un análisis comparativo entre el fármaco de Ritalina y atomoxetina como uso para el tratamiento. En relación a lo que son los criterios de inclusión, es importante mencionar que debido a la importancia en la actualidad en tratamiento del trastorno de déficit atencional e hiperactividad, se incluyeron artículos y publicaciones en los temas relacionados al uso terapéutico de la Ritalina y la atomoxetina como tratamiento para tratar este tipo de trastornos en niños y adolescentes, además de los procesos farmacocinéticos entre los medicamentos en estudio. Para ello, se hizo el uso de artículos científicos y revistas universitarias de sitio web como Google Académico, bases de datos, lo que es PubMed, Cielo, OPAC y en idiomas de inglés y español. Para la búsqueda se eligieron palabras claves tales como parámetros farmacocinéticos, atomoxetina, ritalina y el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Además, se procuró que las fuentes de información no sobrepasen los 10 años de su publicación, a excepción del material científico del cual se considere relevante para el análisis de la investigación correspondiente. Por otra parte, se excluyeron artículos en otros idiomas que no fueron en inglés ni español, también artículos con fechas posteriores al año 2010 y además de ello tesis antes presentadas con temas relacionados. De esta misma forma se excluyeron fuentes no confiables como Wikipedia, El Rincón del Vago, entre otras. En relación a lo que es el diseño de la investigación, este es de tipo no experimental cualitativo, ya que es un estudio en el cual se observan el fenómeno en su contexto para su posterior análisis, en la que no se genere ninguna situación, sino que se observen las ya existentes. En función a lo mencionado anteriormente, esta investigación sigue un diseño no experimental, ya que se realiza una búsqueda exhaustiva de información mediante artículos científicos en donde se evidencia la importancia de los parámetros farmacocinéticos de la atomoxetina y la ritalina como un tratamiento de elección para lo que es el trastorno del déficit atencional e hiperactividad. Además, la investigación sigue un diseño transversal, ya que mediante la recolección de información sobre el tratamiento de elección en el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, nos permite contribuir al análisis farmacocinétrico entre la atomoxetina y la ritalina como un medicamento de primera línea para tratar este tipo de trastornos en niños y adolescentes. Por último, presenta un estudio lo que es descriptivo, ya que pretende describir las necesidades de la población en estudio y determinar el tratamiento de elección para su trastorno mediante el análisis de los parámetros farmacocinéticos de la ritalina y la atomoxetina. Bueno, con respecto a los análisis de los resultados y la discusión, podemos ver que de acuerdo a los resultados de la investigación, podemos determinar de que cuando se administra una dosis oral única, la atomoxetina alcanza una concentración plasmática de 1 a 2 horas,
Ahora bien, en los metabolizadores rápidos va a tener una vida media plasmática de 5,2 horas. Por lo contrario, en metabolizadores lentos va a ser de 21,6 horas. Por otra parte, de acuerdo al metilfenidato, este va a tener una vida media aproximadamente de 3 a 6 horas y va a alcanzar su pico de concentración plasmática en aproximadamente 1 a 2 horas. Otro dato importante es que la tamoxitina presenta una alta solubilidad acuosa, además de que atraviesa fácilmente las membranas celulares. Con esto se va a determinar una facilidad para una rápida y completa absorción posterior a una administración por vía oral. De acuerdo a la biodisponibilidad, va a variar entre un 63 y un 94%. Los niveles plasmáticos en niños van a alcanzarse alrededor de 1,83 horas posterior a la ingesta. Como podemos ver en esta segunda etapa, la relación de la eliminación de la tamoxitina en dos poblaciones diferentes. Como podemos observar, existe una gran diferencia entre ambas poblaciones, por lo que el aclaramiento va a estar influenciado en gran medida por la participación de 2 de 6. No obstante, cuando los parámetros farmacocinéticos en plasma son predecibles, tanto metabolizadores rápidos y lentos, en este caso la tamoxitina, cuando se presenta en capacidades metabólicas intactas, va a ser una eliminación de 24 horas, pero por lo contrario, en escasas capacidades metabólicas va a ser de 72 horas. Por último, la relación en el volumen de distribución y la unión a proteínas. Este aspecto presenta características farmacocinéticas del fármaco. En este caso, la tamoxitina fue de que el volumen de distribución corresponde a 0,83 litros por kilogramo, con lo que se determina que se distribuye en el agua corporal total, de igual manera en metabolizadores rápidos y lentos. Además, la tamoxitina está muy ligada a la albúmina plasmática, ya que se encuentra en un 99% en plasma. En el caso del metilfenidato, de acuerdo a sus características a la distribución, la cual es rápida en diversos tejidos, presenta un volumen de distribución de aproximadamente 2 a 6. Otro aspecto a tomar en consideración fue la unión a proteínas, ya que es baja, cerca del 10 al 33%. En relación a lo que son las conclusiones, se obtienen las siguientes. El trastorno de déficit atencional e hiperactividad es un trastorno neurológico, ocasionado tanto por factores genéticos como ambientales. Estos últimos pueden modular su intensidad y severidad. Para medicar al paciente, se recomienda primero tomar en cuenta la edad del paciente, la gravedad de sus síntomas y su capacidad funcional, así como las características y preferencias de los familiares alrededor. En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, se aconseja la elección del metilfenidato como tratamiento de primera elección, ya que este fármaco puede llegar a alcanzar la concentración plasmática máxima en 1 o 2 horas después de su administración y a su vez sobrepasa la barrera hematoencefálica, observándose una mayor eficacia del metilfenidato ante la tamoxitina y dando como resultado una reducción de los síntomas del trastorno de déficit atencional e hiperactividad y problemas de conducta tanto del niño como del adolescente. Es aconsejable el uso de lo que es la tamoxitina cuando no se establezca una respuesta terapéutica adecuada a los síntomas. Cuando el paciente presente un abuso hacia sustancias, trastornos de ansiedad. También es importante mencionarles que este fármaco está ligado a la unión de proteínas plasmáticas como la albumina y su volumen de distribución es bajo. Por lo tanto, el fármaco se atribuye al agua, lo que es la distribución en el agua corporal. Existen varios factores a considerarse en lo que es la elección del fármaco estimulante a un fármaco no estimulante para el tratamiento del TDAH, que sería el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Entre los que caben destacar como la mejoría de los síntomas, la existencia de la comorbilidad psiquiátrica, la aparición de los efectos secundarios, la correcta adherencia al tratamiento, la necesidad de acción a lo largo del día o en momentos concretos, y la preferencia tanto del padre como del propio paciente. Muchas gracias.